¿Estás buscando una cámara para tus deportes de acción, tu vida diaria o tu vlog, tu creación de contenido que se adapte a tus necesidades y que lleve la innovación por bandera? Pues quédate con nosotros porque Insta360 ha vuelto a gaming y llega para sorprendernos. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Insta360 vuelve a nuestro canal, a nuestra sección de hardware, y nosotros la recibimos con los brazos abiertos. Y es que estamos ante uno de los fabricantes con mayor innovación en el apartado de creación de contenido y captación de vídeo y audio, con un producto que nos ha parecido simplemente revolucionario, su Insta360 Go 3. El salto que hay con respecto a la generación anterior nos ha parecido muy interesante, ya que la cámara ya no es solo una pequeña camarita, sino que está compuesta por dos partes, por así decirlo, que se complementan a la perfección y hacen que sea aún más versátil, siendo, bajo nuestro punto de vista, la mejor action cam que puedes encontrar ahora mismo en el mercado. Y esto se dice pronto. Como siempre, comenzamos con las especificaciones técnicas. Tenemos una cámara con una apertura de f2.2 que nos permitirá realizar tomas en condiciones lumínicas adversas sin ningún tipo de problema, con una distancia focal que se asemeja a la de un objetivo de 35 mm, 11,24 mm, un ISO de hasta 3200 y un balance de blancos de 2000 a 10.000K, teniendo una tasa de bit máxima de 80 MB por segundo y audio de hasta 48 kHz, 24 bits AAC. Con fotos de hasta 2560 x 1440 en 16 novenos o 2560 x 2560 en 1.1 y vídeos de hasta 2,7K a 30 FPS que cambiarán. Estas resoluciones cambiarán dependiendo del tipo de grabación que estemos realizando, ya que obviamente algunos modos, como puede ser la cámara lenta, pues están un poquito más limitados. En el apartado de conectividad encontramos un USB Type-C, Bluetooth 5.0 y Wi-Fi a 5 GHz, siendo plenamente compatible con prácticamente todos los dispositivos Android y iOS de relativamente recientes. No obstante, en la review que hay en la web, cuyo link dejo en la descripción, detallamos específicamente qué requisitos tienen que tener esos dispositivos móviles Android o iOS para ser plenamente compatibles con la cámara. Dicho todo esto, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Y es que esta Insta360 Go 3 puede parecer una cámara normal, pero en realidad está compuesta de dos partes. La cámara propiamente dicha, que es esto de aquí, esta pequeña joyita, y el Action Pod, que es esto de aquí, que es donde va la pantalla táctil integrada, una batería mayor y otro tipo de funciones, la botonera, que vamos a ir viendo más adelante. Esta pequeñita no tiene pantalla, es solo cámara. Esta mini cámara tiene unas dimensiones de 25.6 x 54.4 x 23,2 milímetros y tan solo 32 gramos de peso. Esta preciosidad cuenta con un LED de estado en la zona inferior, un botón que no es visible a simple vista, un par de micrófonos integrados y un cuerpo imantado. Gracias a este pequeño cuerpo imantado tenemos varias posibilidades a la hora de utilizarla, teniendo incluidos en el paquete más básico de esta Go 3 tres opciones de montaje de lo más útiles. El primero de ellos es esta pequeña rótula de bola que viene con una pequeña rosquita para poder pegarlo en cualquier sitio y que podremos utilizar tanto con el Action Pod como con la cámara, y que se ancla tal que así de sencillo. Es acercarla un poquito, luego tenemos un par de botones para liberarla y se pega súper fuerte. Aparte, como buena rótula de bola, lo podemos ajustar en inclinación y demás. El que me ha parecido más interesante de todos es este pequeño colgante que te lo cuelgas al cuello y puedes anclar la cámara tanto en vertical como en horizontal, y con solo apretar el botón empiezas a grabar o a hacer fotos dependiendo de la configuración que tengas. Y viene con una pequeña cuñita de silicona para que, en el caso de que tengas unos buenos pectorales, pues puedas graduar la inclinación y que no esté mirando hacia abajo o grabando de la nariz. Y otro montaje muy interesante es este, que es una pequeña pinza para ponerlo, por ejemplo, en la gorra, en un paraguas o donde quieras, y que el sistema de funcionamiento es el mismo. El imán es extremadamente fuerte. Yo he estado haciendo kayak con él, con este
montaje y no se suelta. Esto no se suelta. La cámara es completamente sumergible hasta 5 metros de profundidad, sin ningún tipo de carcasa, sin ningún tipo de problema. Esto no, esto no lo vayáis a meter que la liáis. Esto es resistente a las salpicaduras. Y antes de meter la cámara aquí, pues que esté bien seca, porque aquí están los puntos de conexión con la batería y para que se cargue la mini cámara y la podéis liarla un poquito. Además, a pesar de este pequeño tamaño, tenemos estabilización Flow State que permite una grabación totalmente estabilizada incluso en las peores circunstancias. Y creedme que lo he comprobado. Estabiliza muy bien. También tiene la opción de Horizon Lock, que mantendrá el horizonte perfectamente nivelado en todo momento, independientemente de los vaivenes que vayáis teniendo vosotros. Aunque esto también, activando la orientación desde el menú de la cámara, pues podéis hacerlo para que vaya girando todo conforme va girando la cámara, dependiendo obviamente de vuestras necesidades. Además, tiene un sistema, tiene un LED aquí que nos indicará el estado de la cámara y también lo podemos controlar por voz. Yo personalmente soy en este sentido más chapado al antiguo y prefiero el clic del botón para encender la cámara. Si lo mantienes un poquito pulsado, pues directamente empieza a grabar y empiezas a funcionar sin problemas. Y con pegarle un vistacito al LED, pues sabes si está parpadeando en rojo, pues que está grabando. Es un uso bastante intuitivo. Si sois un poquito más confiados en el mundo de la tecnología, pues obviamente podéis hacer uso del reconocimiento por voz. También tiene un sistema de alarma sonora, de pitiditos, que os va indicando más o menos en el momento en que le pilléis un poquito el punto lo que estáis haciendo. Pasamos al Action Pod. Esto básicamente lo que nos permite es ir configurando en la pantalla todas las opciones de grabación o de toma de imágenes de la cámara, que también puede tomar imágenes en HDR, y todo mediante una pantalla táctil. Esto sería si fuera una cámara normal, pero estamos en Insta360 y aquí se lleva todo al extremo. ¿Qué pasa? Que podemos utilizar esto sin que esto esté aquí montado. Es decir, yo puedo tener la cámara aquí grabándome y aquí viendo en pantalla lo que me está grabando, puesto que se comunican de forma inalámbrica. En el caso de que lo tengamos montado, pues lo puedo estar utilizando como una cámara normal, o si voy a hacer un vlog, pues lo pongo así, ya que se puede batir, y estoy viéndome perfectamente encuadrado en pantalla en todo momento sin ningún tipo de problema. Esto, aparte de una batería interna que nos va a dar más autonomía para la cámara, puesto que en el momento que la ponemos a cargar, ya que esto no tiene ningún tipo de puerta, en el momento que la ponemos empieza a cargar la batería de esta, y obviamente si van tan juntas, pues se van cargando las dos. Botón de inicio de grabación o de toma de fotos, encendido y apagado, y un botón de menú rápido para cambiar el modo de grabación con tan solo un clic, algo bastante útil. Y el sistema de montaje que hemos dicho que es para que lo montemos sin ningún tipo de problema. Esta solo podemos montar en esto o en otros soportes y anclajes que sí que es verdad que se venden por separado o en packs más completos, más caros de la propia cámara. Tiene unas dimensiones de 63,5 x 47,6 x 29,5 milímetros y certificación IPX4. En lo referente a los modos de grabación, tenemos grabación normal, Time Shift, que es un modo que me ha gustado bastante y sobre todo para viajes, bien sea en bicicleta o en coche, en los que en el momento que te vas desplazando va todo a cámara rápida y solo va a cámara normal cuando llegas a una intersección o paras para ver cualquier cosa y después sigues andando. Es un efecto bastante interesante. Cámara lenta, 4x 120 fps, timelapse, PureShot HDR para fotografías para fotografías con un HDR brutal impulsado por inteligencia artificial, y un modo que se llama Free Frame, y es que la cámara te lo graba todo en bruto y tú después desde la aplicación, bien sea desde PC, Mac o desde el smartphone, editas o lo conviertes, lo exportas en el formato 16:9, 1:1 o en horizontal que tú prefieras para compartirlo en tu aplicación o en tu red social favorita o en tu plataforma de creador de contenido favorita sin ningún tipo de problema. Dicho todo esto, os voy a dejar una pequeña tablita con las diferentes resoluciones dependiendo del formato en el que vayamos a grabar para que lo tengáis todo a mano, pero como siempre os recuerdo que lo tenéis todo en Gimit.es en el link que hay en la descripción del vídeo. En lo referente al software, la verdad es que la aplicación móvil, que es con lo que hemos funcionado nosotros principalmente, nos parece bastante intuitiva, bastante sencilla de utilizar. También tiene opciones, te viene con ciertos tutoriales para cómo crear efectos
chulos o de cómo aprovechar al máximo la cámara para crear tu contenido más dinámico y más original, que nos parece bastante interesante y es muy sencillita de utilizar. La de PC es algo más completa, viene con un plugin para Premiere 2000 Premiere Pro para poder editar MP4 que no tengáis ningún tipo de problema, por lo que a la hora de ir a descargarlo pues tendréis que ingresar el número de serie de la cámara en la web del fabricante. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. La verdad es que lo primero es reconocer que tengo una vida bastante ajetreada, por lo que he podido darle bastante guiñita a la cámara y el resultado ha sido simplemente excepcional. El Horizon Lock lo he probado en un viaje en coche con curvas, con una zona montañosa de aquí de la zona de Granada, y la verdad es que el efecto que consigues es bastante bueno. Estoy hablando de en un coche, en una moto tiene que ser brutal como se ve el tumboneo, las tomas de curvas con una moto, tiene que dar un efecto muy chulo. También lo hemos utilizado en kayak y en un uso más o menos doméstico, y la verdad es que la experiencia de uso es simplemente brutal. Es un camarón, es súper útil la opción de trabajar con esto solo, sobre todo si vas a cualquier tipo de deporte acuático o hacer senderismo. Además es mucho más cómodo llevar esto en la gorra o en el pecho que instalarte un cacharro de estos que ya es arnés, o son unos sistemas, unos soportes mucho más tochos, más pesados y canta un poquito más que llevar el colgantito aquí. Y la verdad es que nos parece algo mucho más interesante. Lo referente a autonomía, que se me olvidaba, 45 minutos en la cámara pequeñita, tardando 35 minutos en cargarse, y 170 minutos de autonomía si lo utilizamos con el Action Pod, teniendo un almacenamiento de hasta 128 GB de memoria interna. Más que suficiente, creo yo, para una escapada de un fin de semana o para lo referente al almacenamiento. Batería obviamente depende del uso que le demos, necesitaríamos un poquito más. O para cualquier escapada diaria, para esa ruta que vamos a hacer por el monte o por el mar o por el río, por donde sea. Pero la verdad es que la experiencia de uso nos ha parecido simplemente sublime. Queremos premiar también, aparte de que ofrece una muy buena experiencia de uso, muy sencilla, hace unas captaciones de vídeo simplemente brutales. El audio está también bastante bien para ser una cámara tan compacta, un app de micrófonos integrados con cancelación de ruido por inteligencia artificial. Lo hace muy bien, obviamente no es como un micrófono de cardioide de estos de estudio, pero lo hace muy bien. Y también queremos premiar sobre todo la versatilidad y la innovación que muestra siempre Insta360 para traernos productos tan interesantes como los que siempre nos trae, aprovechando al máximo la inteligencia artificial y las últimas tecnologías para darnos productos súper sencillos de utilizar y que nos permitan crear esos recuerdos. A fin de cuentas, la grabación de vídeo y la toma de fotos es crear recuerdos y experiencias, guardar esas experiencias para el futuro. Muchísimas gracias al fabricante por semejante bicho. Yo como consumidor estoy muy agradecido de tener joyitas de estas en el mercado, y por todo esto le otorgamos los galardones de diseño, premium recomendado y calidad-precio de gaming a la Insta360 Go 3. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.